Bien, esta semana vamos a continuar con la temática de matemáticas aplicada y en esta ocasión vamos a hablar sobre la continuidad de funciones. Vamos a hablar específicamente de la continuidad de un punto. Vamos a ver algunas funciones que tenemos por acá. Vamos a empezar con esta. En esta función nos piden encontrar el límite cuando la función f de x se acerca al valor de x igual a 2. Y también nos piden encontrar el valor de f de 2. Si vemos, esta función es una función lineal, es una función que cumple con las características de una función continua, no tiene ningún agujero en su gráfica, es una gráfica que no tiene saltos y que está formada por una sola pieza, por llamarlo así. Entonces vemos que el límite, cuando x tiende a 2, ya sea por la izquierda o por la derecha, se acerca al valor 1. Y también f de 2 es igual a 1. Entonces aquí tenemos el resultado y podemos concluir entonces que esta función es una función que es continua en ese punto. Tanto el límite existe como el valor de f de 2 existe y ambos son iguales. Veamos ahora esta segunda función. En esta segunda función vemos que hay un agujero aquí en esta parte. Cuando el valor de x es igual a 2, la función está definida como el anterior no es igual a 1, sino que el valor que ha sido sacado y ha sido puesto en otro lugar toma un valor diferente. Empecemos con el valor del límite. Cuando x tiende a 2 de g de x, ya sea por la izquierda o por la derecha, la función f se acerca al valor 1. Pero cuando evaluamos g de 2, la función g, aquí la función se llama g, la función cuando me acerco a 2 por la izquierda de la función eje de x o por la derecha de 2, vemos que la función toma o se acerca, sus valores se acercan a 1, pero cuando evalúo g de 2, el valor de g de 2 es diferente, es igual a 2. Eso lo tenemos aquí, estos valores, y por esta razón podemos decir que esta función no es continua. Su límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda o por la derecha es 1, pero g de 2 es un valor diferente. Damos un ejemplo más. Esta función que se llama h de x, vemos por un lado que el límite cuando x se acerca, queremos encontrar el límite cuando x se acerca a 2 de h de x. Cuando nos acercamos a x igual a 2 por la izquierda, la función toma el valor o se acerca, sus valores se acercan a 1. Cuando vengo por el lado derecho de 2, cuando me acerco a 2 por la derecha, el valor de x igual a 2, la función se acerca, sus valores se acercan a 2, teniendo valores diferentes. Y h de 2, aquí está, veamos, aquí en este extremo la función tiene un agujero, pero más arriba aparece su valor. Cuando x vale 2, h de 2 también vale 2. Entonces vemos eso aquí, esto reflejado acá, y vemos que cuando cuando x tiende a 2 por la izquierda, h de x es igual a 1, pero cuando se acerca por su derecha es igual a 2. Y h de 2 está definido como el valor 2. h de 2 igual a 2. Por lo tanto, aquí vemos que el límite no existe. El límite no existe porque toma valores diferentes por la izquierda y por la derecha de la función. Y h de 2 es igual a 2. Y también en este caso podemos decir que la función no es continua. El límite, cuando nos acercamos a 2 es diferente por la izquierda y por la derecha. El límite no existe porque tiende a valores diferentes. Y h de 2 es igual a 2. Aunque es igual, h de 2 es igual a 2 cuando el límite se acerca a 2 por la derecha, en general no existe. Y aquí concluimos que, tal como les mencioné al inicio, que la función f de x solo la función f de x es continua en 2, que era el ejercicio, era el ejemplo A. Por lo tanto, podemos concluir que solo la función en A es continua. Aquí tenemos el primer set de ejercicios propuestos. Aquí pueden hacer exactamente lo que hicimos en la anterior, en el ejemplo anterior dado. Vamos a analizar la continuidad de la función en A, en B, en C y en D. Les doy una pista para ver si es continua. Recuerden que cuando, por ejemplo, en A esta función aquí está totalmente definida, no hay ningún problema, solo recalcamos el valor 1, el que queremos acercarnos en X. Vamos a evaluar el límite cuando me acerco a la izquierda,
de 1 por la derecha de 1, también voy a evaluar f de 1. De igual manera voy a hacerlo acá, en el b. Acá vemos que hay un pequeño agujero acá. Eso tiene una connotación en el límite. Este punto ha sido sacado y ha sido puesto en otro lugar. Y igual aquí, esta gráfica ha sido interrumpida. Esta gráfica tiene una forma de parábola hasta este valor de x igual a 1, pero después está el punto, se sacó también, si lo miran acá, y luego hay otro pedazo de función. Esta función está definida en varias piezas. Por lo tanto, si aplican lo que hicimos en el primer ejercicio, podrán resolver este. Muy bien, hablemos de algunas propiedades de las funciones continuas. Si y es igual a f de x y y también está definida como g de x, son de funciones diferentes y son continuas en x igual a en un punto en específico, entonces las siguientes se cumplen, las siguientes propiedades se cumplen con funciones continuas en un punto x igual a, en un valor x igual a. La suma, si f de x y g de x son continuas, su suma es también continua. Si f de x y g de x son continuas, su diferencia, f de x menos g de x, también será continua. Si multiplicamos a la función f de x por un número k, que es una constante, también ese resultado será una función continua. Si multiplicamos dos funciones continuas, su producto va a ser continuo. Y si dividimos f de x entre g de x, también serán continuas, con la salvedad que tenemos que tener cuidado cuando el valor de g es evaluado en a, debemos evitar que sea 0, porque la división entre 0 no está definida. Todas estas propiedades se cumplen en cuanto a las funciones continuas. En el primer ejemplo que realizamos, hablamos de la continuidad de funciones en un punto. Aquí hablaremos un poquito de la continuidad en un intervalo. Recuerden que les mencionaba que la función es continua cuando es totalmente, no tiene ningún agujero en su gráfica, cuando no está partida en varias piezas. Entonces, intuitivamente, la continuidad significa que la gráfica no está cortada. Una función como esta es una función continua. Y veamos entonces la definición de continuidad en el intervalo. Es prácticamente una idea parecida a la anterior. F de x es continua en x igual a del intervalo cerrado en A y abierto en B, de A a B. Cerrado quiere decir que el valor de A está incluido. Y abierto quiere decir que el valor en este caso no, de B no está incluido. Cuando esta función f de A en este intervalo, f de x es continua en un punto x sea igual a de este intervalo, cuando el límite de x por la derecha, cuando me acerco a A por la derecha, de f de x es igual a f de A. También, si vemos de otra manera, f de x es continua en x igual a b en el intervalo abierto en A pero cerrado en B, cuando el límite de x tiende a b, cuando el límite de esta función f de x, cuando x se acerca a b por la izquierda, es tal que f de x es igual a f de b. Una función f es continua en intervalo cuando es continua en todos los puntos del intervalo. También vemos aquí que las propiedades de la función continua son exactamente las mismas que vimos en el ejercicio anterior, en el que les explicaba. Pero vamos a agregar una función, unas propiedades adicionales. Si f es una función continua, entonces el valor absoluto de f de x también lo es. Recuerden que el valor absoluto de la función lo que hace es que cualquier valor que es negativo lo convierte en positivo. El único caso que no sucede esto es cuando se toma el valor absoluto de 0, que siempre es 0. Aquí tenemos un ejemplo de esa situación. En esta gráfica, que está relacionada con la anterior, vemos que este pedazo de acá, en esta función y igual a f de x, esto toma valores cuando está debajo del eje x, y los valores de y son negativos. Pero si le aplico el valor absoluto, lo que pasa con ese pedazo de función es que se refleja hacia arriba y en vez de aparecer esta curva, o pareciera como una semicircunferencia. Esta curva aquí se refleja hacia arriba, entonces ya esta función garantizado que los valores de y, todos los valores de y son positivos porque la función está sobre, arriba del eje x. También se cumple que si f es continua, entonces la raíz cuadrada de f de fx también sería continua, con la condición de que f de x sea mayor o igual que 0. ¿Por qué debe ser mayor o igual que 0? Porque no podemos tomar la raíz cuadrada de números negativos. Cuando se toma la raíz cuadrada de números negativos, la respuesta no es real, sino que es imaginaria.
dar resultados imaginarios. Por ejemplo, la raíz de menos 4 es igual a 2i. Si f de x es continua y tiene inversa, entonces también f inversa lo es. Si una función tiene inversa y es continua, entonces su inversa también lo será. Y aquí tenemos algunos ejemplos de funciones continuas en un intervalo que seleccionemos. Las funciones polinómicas en general son continuas. Las funciones racionales son continuas, a excepción de algunos valores que hacen, si existe esa posibilidad del denominador era igual a cero. Entonces tenemos que ver, ahí estamos hablando de la existencia de asíntotas verticales, que son aquellas a las cuales una función se acerca, pero que nunca va a tomar ese valor. Son valores excluidos. Una función trigonométrica también es continua, sus inversas, que habría que analizar también algunos intervalos o algunos puntos en el intervalo donde no sería continua. Y las funciones exponenciales y logarítmicas, que también son funciones que ustedes han estudiado en clases anteriores y que cumplen con la característica de que son gráficas que no tienen ningún agujero, que no están cortadas y por lo tanto cumplen con la condición de ser continuas. Sigamos con una nueva idea. Vamos a definir el valor máximo y mínimo de una función. Veamos estas gráficas que tenemos acá. Intuitivamente podemos ver que esta gráfica que tiene forma de una parábola, esta parábola abre hacia abajo. Yo me puedo mover alrededor de ella o sobre ella y veo que de repente esto es como una montaña, este es su punto máximo, alcanza su punto máximo y luego empieza a caer. Y luego acá, en este punto de acá, podemos decir que el valor más bajo es el valor mínimo de esta función. De igual manera, en esta curva, que es lo opuesto del anterior, es como una parábola que abre hacia arriba, empieza en este valor acá en A, si me muevo a través de la parábola sobre la gráfica, veo que en este punto alcanzo un valor mínimo, y luego me sigo moviendo hasta que llego a este punto de acá, y resulta que este punto de acá es un valor máximo. Entonces veamos matemáticamente cómo enfocamos esto. Un valor m mayúscula, vamos a hablar de un valor, voy a hablar primero de la m mayúscula. El valor m, que es el máximo, representa el máximo, es un máximo de la función y igual a f de x cuando para cualquier valor f de x en la función, estos valores van a ser menores o iguales que m. Quiere decir que m es el valor mayor o igual a cualquier valor f de x en esta función, en un intervalo dado, en ese dominio. Por otro lado, si hablamos de una m minúscula para denotar el mínimo, m es el mínimo de la función y igual a f de x cuando ese valor m es menor o igual que cualquier otro valor f de x en su función, en esta función en su dominio. Existe además un valor x igual a c en su dominio, tal que f de c es igual al valor máximo, pero también si hablamos de que el m es un mínimo, también que existe un valor x igual a c, tal que f de c es igual al valor mínimo. Es decir, que ese valor máximo o mínimo está definido sobre la función. Y cuando es máximo, no hay ningún otro valor en la función que sea más grande que él, que sea mayor que él. Y si es mínimo, no existe otro valor que sea menor que él. Lo máximo que podría alcanzar es que sea igual, pero no existe un valor, en el caso del máximo, que sea mayor que ese número o que ese valor de f de la función. Y si es un valor mínimo, que sea menor que ese valor en la función. Hagamos unos ejemplos de este concepto de máximo y mínimo. Entonces vamos a encontrar el valor máximo o mínimo en el intervalo indicado, si es que estos existen. Veamos esta primera gráfica. Esta es una gráfica de una función y vemos que en esta función me empiezo a mover a través de la misma. Vamos a ver, vamos a ponernos acá. Empiezo a moverme, vamos a suponer que esta es una especie de montaña. Y me empiezo a mover en ella, llego, subo, voy escalando la montaña y de repente llego a este valor de acá y vemos que este valor de acá es un valor máximo. Y luego me empiezo a mover hacia acá y llego hasta acá. Entonces, acá en este intervalo de 1 a 5 existe un valor máximo. El valor máximo lo alcanza cuando x es igual a 2, la función alcanza un valor de 4. Por lo tanto, el valor máximo es f de 2, que es igual a 4. Pero también, si hablamos de un valor mínimo, vemos que aquí la función empieza en este punto que es el más bajo de la función. Entonces, cuando x es igual a 1, el valor de f de 1
es igual a 1. Y ese sería un valor mínimo, f de 1 igual a 1. No existe un valor más bajo en esta función que el punto 1, 1. O cuando x es igual a 1, el valor de f de x es igual a f de 1 es 1. Es el valor más bajo en y, 1. Pero el valor máximo en y es 4. Entonces el valor máximo es f de 2 igual a 4 y el mínimo es f de 1 igual a 1. Veamos un nuevo ejemplo. Esta vez vamos a evaluar el intervalo de 0 a 5. Empiezo a mover aquí, en esta gráfica, empiezo en la izquierda, cuando x igual a 0. El valor de y es 2, o f de 2 es 0. Me sigo moviendo acá, llego a este punto, y vemos que cuando x es 1, el valor de f de 1 es 3. Sigo moviéndome, llego a este punto que parece ser un punto bajo. F de 3 en este caso es 1. Luego sigo moviéndome por acá, llego a este pico de acá y f de 4 es igual a 3, que es igual a f de 1. Y luego llego hasta el extremo, cuando el x vale 5, f de 5 es igual a 2. Entonces podemos ver, de lo que analizamos, que hay dos máximos, o dos valores máximos, cuando dos puntos que me dan valores máximos. Cuando x es igual a 1, g de 1 es igual a g de 4, y en ambos casos el valor de la función es 3. Entonces este sería el valor máximo. El valor máximo de esta función es 3. Y también veo que este punto de acá es el valor más bajo, este representaría el punto mínimo, y el punto mínimo se encuentra en 3, g de 3 será igual a 1. Veamos uno nuevo, un nuevo ejemplo, y vamos a analizar la gráfica desde 0 a 2, vamos a analizar de 0 a 2, incluyendo ambos extremos, cuando uno de los extremos no está incluido y cuando ninguno de los extremos está incluido. Entonces veamos, en el intervalo, cuando incluye a los extremos 0 y 2, pues, utilizo el corchete, entonces está incluido los valores de 0 y 2, quiere decir que es un sólido, un punto ahí cerrado. El máximo en este intervalo se alcanza cuando x es igual a 2, f de 2 es igual a 1. Entonces estamos bien. Y cuando evalúo h de 0, el valor de x vale 0, h de 0, aquí está, es igual a menos 1. Ese sería el valor mínimo. Veamos qué pasa en el intervalo de 0 a 2. Recuerden que el paréntesis indica que este no forma parte de la gráfica 0, y cuando utiliza corchete, el 2 sí está incluido. Entonces veamos. En el anterior vimos que el máximo lo alcanzaba cuando x es igual a 2 y h de 2 es igual a 1. Entonces el máximo es 1. El mínimo en este intervalo, como no está definido en el valor x, en el valor de x igual a 0, no es parte de la gráfica porque está excluido el 0. Entonces decimos, recuerden que en el anterior vimos que h de 0 es igual a menos 1 y ese es su mínimo. Pero en esta ocasión, como en anotación, utilizo paréntesis 0, paréntesis, que significa que el 0 no está incluido, entonces el mínimo no existe en esta función, porque el 0 está excluido. En el anterior estaba incluido, por lo tanto, h de 0 igual a menos 1 era el mínimo. Veamos el otro caso, en 0,2. Como ambos extremos están excluidos, f de 2 o h de 2, cuando estaba incluido, era igual a 1 y alcanzaba un máximo en el valor de x igual a 2. Pero en este caso, como aquí está excluido, no incluye, el máximo no existe en ese punto, porque no está excluido, no es parte del intervalo, y de igual manera sucede con el valor mínimo. h de 0 sería menos 1 si el valor de 0 estuviera incluido, y es el valor mínimo, pero 0 tampoco está incluido, por lo tanto concluimos que el mínimo no existe. Muy bien, aquí están los ejercicios propuestos número 2. Vamos a encontrar en estos, les tocará encontrar el valor máximo y el mínimo en el intervalo de 0 a 5. Si ustedes se fijan aquí en esta gráfica, vamos a hacer un pequeño repaso aquí. En esta gráfica empiezo mi recorrido va desde 0 a 5. Mi función empieza en este punto, cuando x es 0, el valor de f de 0 es 2, luego sigo moviéndome, alcanzo un valor acá de 5, cuando x igual a 3, y luego en el otro extremo, cuando x igual a 5, el valor de f de 5 es igual a 4. Entonces, identifiquen
los valores mínimos o el valor mínimo que estaría en este punto acá cuando x igual a 0. Alcanzaría un máximo, el mínimo sería 2, y alcanzaría un máximo de 5 cuando su valor de x es igual a 3. De igual manera ganó acá. Vamos a evaluar del intervalo de menos 2 a 4. Vamos a ver cuáles serían los valores máximos en este intervalo. En este creo que existen 2, creo que los han localizado. Complétalo de manera algebraica. Existe un valor mínimo, este sería el valor más bajo de esta función, entonces encuéntrenlo. De igual manera, de menos 4 a 8, el intervalo que tenemos acá, vamos a encontrar un valor mínimo que estaría localizado por acá. Escribanlo en su notación correspondiente. Y que sería un valor máximo, mínimos. Creo que podemos ver que existen dos valores que son los valores más bajos aquí. No alcanza aquí un valor mínimo, también acá. Escribamos cuáles son esos valores mínimos utilizando la notación correspondiente. Y si se fijan acá, alcanza un valor máximo. Acá y también acá. Utilicen la notación que corresponde para indicar los máximos y los mínimos. Vamos a continuar con la continuidad de funciones y en este subtema vamos a hablar del teorema del valor intermedio. Vamos a ver esta gráfica acá de la teoría. Vamos a analizar la gráfica. Vemos que en esta gráfica tengo una gráfica de una función continua, que es continua en el intervalo de a b. Está incluido el valor de a y incluido el valor de b. ¿Cómo sé esto? Porque en los extremos están puntos cerrados. Entonces, veamos que aquí este valor es el máximo de mi función. El valor máximo de función está dado por f de a. Y en el otro extremo, este sería el valor mínimo que está dado por f de b. Veo aquí que entre a y b hay un valor c que produce un valor k. Y este valor k a la vez está entre f de a y f de b. Y este k es el valor intermedio. Entonces, veamos que sea la función y igual a f de x continua en el intervalo a a b, donde a y b están incluidos. También necesitamos que f de a sea diferente de b para que exista el intervalo. Si no, no existiría, sería un punto. Vemos que podría ser que f de a sea menor que k y que k sea menor que f de b. O al contrario, si b está en la posición de a y a está en la posición de b, se va a dar que f de b va a ser menor que k sea menor que f de a. O sea que k está entre estos valores de f de b y f de a. Entonces vamos a ver que si estos valores este valor k existe, va a existir un número c en el intervalo AB que nos va a llevar ese resultado, f de c igual a k. Entonces, esa es la idea del valor intermedio. Vamos a encontrar un valor entre a y b, que sería c, que nos va a dar un valor k, que también está entre f de a y f de b. Veamos un ejemplo. Vamos a demostrar que la función x cubo menos 3x más 1 igual a 0 tiene una solución en el intervalo 1, 2. Vamos a ver, aquí está la función f de x que está definida por x cubo menos 3x más 1. Estamos tomando el lado izquierdo que no es 0. Y la función y igual a f de x, esta función de f de x es continua en este intervalo 1, 2. Si esta función tiene una solución, significa que vamos a encontrar un valor que le vamos a llamar c en el intervalo 1, 2, tal que f de c es igual a 0. Recuerden que mi función está definida como x cubo menos 3x más 1 que es igual a 0. Entonces vamos a ver si existe un valor en este intervalo tal que f de c igual a 0. Ese valor lo vamos a encontrar, vamos a saber que existe cuando evaluemos la función en 1 y en 2 y nos dé lo siguiente. F de 1 tal vez sea positivo, entonces f de 2 sería negativo. Si eso sucede entre el valor negativo y positivo, quiere decir que hay un cambio en el valor de la función, va a haber un valor intermedio que nos va a llevar a que esa función va a ser 0. Y si por el otro lado, si primero es positivo, cuando nos encontramos f de 1 y el valor de f de 2 es negativo, de igual manera vamos a concluir que va a existir un valor c tal que f de c va a ser igual a 0, que es una solución de la función que tenemos acá. Entonces, 0 es nuestro valor de k, no olvidemos eso. F de c igual a 0, 0 f de c lo tenemos definido aquí, definido como f de c igual a k. Entonces el k es el que representa, el 0 es el valor que representa acá. Y en este caso, como estamos encontrando la solución, vemos que f de c necesitamos que sea un 0 o igual a 0. Entonces encontremos f de 1 y f de 2. F de 1 es igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más 1. Recuerden que f de x es x cubo menos 3x más 1. Si evalúo esta función me da 1 al cubo es 1, menos 3 por 1, 3, 1 menos 3 es menos 2 más 1. Sería negativo 1.
Por lo tanto, f de 2 debe de ser positivo para concluir que existe un valor que nos va a dar la solución de esta función entre 1 y 2. F de 2 va a ser igual a esto. Evalúo mi función f de x en 2. 2 al cubo menos 3 por 2 más 1. 2 al cubo es 8. Menos 3 por 2 es 6. 8 menos 6 es 2 más 1 sería 3. Y el valor es positivo. Por lo tanto, como f de 1, que es menos 1, es menor que 0 y 0 es menor que 3, por el teorema del valor intermedio existe un valor c. No sabemos cuál es ese valor, pero sé que existe. Podría ser 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, cualquier valor entre 1 y 2, tal que f de ese valor c nos va a garantizar que el valor de f de c es igual a 0. O sea que la función tiene una solución entre 1 y 2. Veamos los ejercicios propuestos. Vamos a hacer, harán en estos ejercicios un trabajo similar. Van a encontrar f de 1, van a encontrar f de 2 y vamos a ver si el valor de f de 1 es positivo y el valor f de 2 es negativo, existe un valor c tal que f de c va a ser igual a 0, o sea que sería la solución de esa ecuación. Recuerden que lo único que hacemos es ver o verificar que existe una solución entre 1 y 2. Esa solución no sé qué valor sería. Podría ser cualquier número podría ser un valor entre 1 y 2 como 1.1, 1.2, 1.3. Y lo único que hago acá no es encontrar la solución, lo que hago es verificar que sí existe una solución. Y lo verifico haciendo la evaluación de la función en 1 y en 2 y viendo que f de 1 es positivo, por ejemplo, y que f de 2 es negativo, o f de 1 es negativo y f de 2 es positivo. Ese cambio de signo me garantiza que existe un 0, el valor de acá que ando buscando, entre 1 y 2. Es lo mismo que harán en B, en C, en D, en E y en F. Y este es el último conjunto de ejercicios propuestos para esta lección.